Gracias por continuar con nosotros. Tengo aquí en el estudio a Mireya Cepeda y Scarlett Martínez. Ellas son investigadoras del IEP, del programa Seguridad Democrática del IEP. Muchas gracias por estar aquí, muchachas. Muchas gracias por el espacio, Lucía. Realmente el propósito de nuestra visita es dar a conocer este ciclo de conferencias que ya empezamos. Ya empezaron, ¿o no? El 25 de febrero con la participación del doctor Oscar René Vargas, en el cual trató de hacer un balance general de lo que ha ocurrido desde la firma desde las elecciones del 25 de febrero de 1990 hacia este tiempo en el que estamos desarrollando. ¿Qué ha significado para Nicaragua, verdad? Es 25 años después de que terminó la guerra. Bueno, vos sabés de que hubo una serie de aspiraciones tanto en el sector político, económico y social para reconstruir Nicaragua después de las elecciones celebradas en el 90, porque estas elecciones no solo vinieron a significar un cambio de gobierno, sino también puso fin a ese conflicto que había iniciado a finales de la década de los 70 y continuó durante toda la década de los 80. Y donde se empiezan a mezclar tres momentos importantes. En lo político, por ejemplo, esa transición de este proyecto revolucionario hacia una aspiración de democracia en el país. En el aspecto social, todo el proceso de pacificación que significó el desarme y desmovilización de miles de excombatientes, tanto del Ejército Popular Sandinista como del Ejército Irregular conocido como la Contrarrevolución. Y este proceso de reinserción y de reintegración en la sociedad de estos excombatientes y sobre todo lo que implicó el regreso de miles de refugiados que se encontraban en el extranjero a causa de la guerra. Y en el sector político, por ejemplo, se encuentra esta transición de una economía que estaba fuertemente regulada por el Estado hacia una economía de libre mercado, principalmente enmarcada en esta globalización que el mundo estaba viviendo. En el tema económico, no sé qué les han comentado los expositores también ahí en estas, porque tenían varios, ¿verdad? Y todavía sigue el ciclo de conferencias, se ha avanzado, pues Nicaragua se ha quitado pues esa gran carga que tenía de deudas a nivel internacional. Un día de esto yo me puse a chequear archivos, ¿verdad? Que yo tengo histórico y recordando a doña Violeta puse yo, ¿verdad? Porque para mí doña Violeta pues es un símbolo de reconciliación, nos trajo la paz, la reconciliación, se terminó la guerra, ¿verdad? Se terminó el servicio militar, ella lo prometió y ahí está, lo cumplió, ¿verdad? Terminamos regresó la libertad de expresión, ¿verdad? Que tanto deseamos los nicaragüenses, y ella mencionaba de que ella le dejó, decía, yo le dejé limpio a Arnoldo Alemán toda la deuda externa, ¿verdad? Que tenía Nicaragua, que logró pues su gobierno hacer lobby y le condonaron varias deudas. Desde ese momento a la fecha, ¿cómo estamos? O sea, ¿estamos menos endeudados, más endeudados? Sí, definitivamente, como comentaba Scarlett, es un balance y es una transición democrática la que se vivió en los 90. En ese sentido, las ponencias o el ciclo de conferencias están destinadas para cada tema fundamental. El día de mañana, miércoles 11 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Auditorio Central de la Universidad Americana, el doctor Mauricio Erdose, internacionalista, experto en negocios internacionales, va a explicar el proceso de las negociaciones internacionales que se han vivido desde los años 90 hasta la fecha en Nicaragua. Entonces va a ser un recorrido de todo este proceso que se ha generado en Nicaragua desde los 90 hasta los siguientes gobiernos liberales. Y vamos a estar tratando y abordando en cada conferencia temas diferentes. A la siguiente conferencia vamos a tener al doctor Anastasio Lobo y a Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEP, también, que va a hacer un balance del tema de la democratización, el tema de la pacificación y construcción de paz en Nicaragua. Entre otras actividades y otras conferencias que vamos a estar en el marco, son 6 conferencias. Ya tuvimos una que fue el 25 de febrero en la Universidad Politécnica, continuamos el día de mañana y así sucesivamente. Las personas que estén interesadas en asistir, la entrada es completamente libre. ¿Dónde se están haciendo? En la Universidad Politécnica y en Unipoli y en la Universidad Americana.
En Naupoli las conferencias van a ser en el Auditorio La Capilla a partir de las 5 de la tarde y en Universidad Americana en el Auditorio Central de igual manera a las 5 de la tarde. Para mayor información sobre los temas que se estarán abordando y los conferencistas pueden visitar nuestras redes sociales, Facebook o Twitter como IEP y 2 veces E, 2 veces P o en nuestra página web www.iep.org. Y ustedes han hecho también investigaciones, el IEP, en materia también del tema de la democracia. ¿Cómo ustedes creen que se ha avanzado? Pues el primer paso se dio los 90. Claro, por ejemplo, si hacemos un balance general de estos 25 años, pues sí, la aspiración, por ejemplo, de ese proceso democrático no se ha transformado de la manera deseable como se pensó en esa época. Porque, por ejemplo, teníamos que en la parte política, por ejemplo, no se ha logrado todavía ejercer una ciudadanía plena donde se respete el derecho de los ciudadanos. También tenemos los déficits y las fragilidades institucionales para responder a las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, lo que vos mencionabas es relacionado al proceso de pacificación, donde en primera instancia, en los 90 se procuró crear ese proceso de desmovilización y desarme, pero no se creó, por ejemplo, esos programas o políticas de reinserción social para que estos desmovilizados lograran tener acceso a un trabajo, a educación, a mejores condiciones de vida. Y ahorita actualmente los vemos en las calles, pues solicitando una ayuda para poder reinsertarse en la sociedad. En cuanto a la parte económica que mencionaba, por ejemplo, las políticas que se empezaron a ejecutar en los 90 neoliberales no necesariamente estaban enfocadas en el beneficio para mantener ese bienestar social, sino más bien para recuperar la parte macroeconómica del país, para lograr salir con la deuda externa. Estaba muy enfocada en la política macroeconómica, pero las partes importantes de desmovilización, reinserción, quedaron relegadas un poco en el tapete, que son parte de los retos que todavía quedan, o sea, que es necesario analizar en estos 25 años, o sea, qué es lo que hemos avanzado y qué nos hace falta para poder alcanzar esa sociedad democrática que todos aspiran y aspiramos. La misión de IEP es básicamente la generación de conocimiento, buscando una democracia participativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este ciclo de conferencias es para conmemorar un proceso en Nicaragua en donde la ciudadanía nicaragüense reflexione y aporte y dé su opinión respecto a este proceso vivido en Nicaragua y que creo que se sigue viviendo, porque la democracia no se logra sin la participación de los y las ciudadanas. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos oportuno e interesante que las personas reflexionen sobre este proceso y que se integren con una participación ciudadana activa. En ese sentido, pues el IEP, en conjunto con la Universidad Politécnica, la UAN y la Fundación Friedrich Ebert, están lanzando este ciclo de conferencias para que las personas nicaragüenses, todos los ciudadanos, puedan aportar sus experiencias, así como también identificar cuáles son los retos y los desafíos en torno a la democracia en Nicaragua. El tema de seguridad ciudadana, ¿cómo lo ven ustedes? Antes del 90, como estábamos en guerra, era raro que hubiera robos, que hubieran asaltos, era raro. Se hacía hasta vigilancia revolucionaria, de todo el mundo andaba ahí vigilando ahí la cuadra de su barrio que le tocaba. O sea, ¿cómo ven ahora el tema 25 años después? Bueno, por ejemplo, muchos analistas dicen de que, bueno, tal vez en el caso de Nicaragua no se logra ver tan cercano, pero se habla, por ejemplo, a nivel regional de que se transformó la violencia política de la guerra, que no solamente se vivió en Nicaragua, sino también en Guatemala y El Salvador, hacia una violencia común o violencia criminal. Pues, por ejemplo, en cuanto a la seguridad, sí hemos visto avances, pues, en temas de seguridad. Los homicidios, bueno, no son ahora de corte político, sino por violencia común o violencia criminal. La parte de lo que mencionaba sobre los jefes de sector todavía es una de las estrategias, por ejemplo, que la policía está utilizando con el modelo policía proactivo comunitario, en el cual uno de los
de los aspectos más importantes a destacar, porque tampoco se puede negar que el por qué Nicaragua tiene una seguridad importante o mejor que los otros países de Centroamérica, principalmente el Triángulo Norte, pero no es la única, pues, donde este modelo ha servido para luchar contra la delincuencia común en el país, por ejemplo. Bueno, chicas, el ciclo de conferencia termina el 6 de mayo. El 6 de mayo, los horarios de estas conferencias. A las 5 de la tarde en la Universidad Politécnica UPOLI, en el Auditorio La Capilla, y a las 5 de la tarde en el Auditorio Central de la UAM. Para mayor información sobre las fechas de las conferencias, podrán visitar, como mencioné, en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Bueno, gracias por estar aquí, ¿verdad? Gracias, Lucía. Y hablar, pues, para que la gente, los interesados, porque hay mucha gente que le interesan, ¿verdad?, estos temas, de los análisis que hacen, pues, diferentes expositores, y pueden asistir a los lugares, pues, ya citados por las muchachas del IEP, que están invitando, pues, a este ciclo de conferencias denominado 25 años después de la guerra. Aquí en Nicaragua, 25 años. Repensando la paz y la democracia. Qué bueno. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni, en toda la bolita del mundo.